Hola a todos los que están viendo este video mañana, shalom a todos, buenos días, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Vamos a continuar hoy con nuestra segundo vídeo con esta nueva serie que hemos comenzado acerca de los judíos de Sefarat, de la península ibérica. Y vamos a continuar con una introducción a este libro que estamos analizando. Vamos a comentar algunos de los puntos importantes que la doctora Helen Nather comentó acerca de esta obra del profesor Joseph Pérez. Y aquí hay diferentes factores importantes que hay que tomar en cuenta. Primeramente, este tema de la expulsión es un tema muy, pero muy caliente y muy debatido por los académicos, los historiadores y expertos en esta materia. Hay diferentes teorías acerca de por qué los reyes católicos en su momento deciden expulsar a los judíos de sus reinos. Hay teorías de académicos que están de acuerdo con esta actitud y de hecho admiran la actitud como la reina Isabel en este sentido, que es la que más se conoce, ¿no? La más famosa por esta decisión de expulsar a los judíos, porque de hecho se veía como que los judíos atentaban contra la unidad religiosa de la España. Por tanto, tenemos otra teoría que dice, bueno, las consecuencias de la expulsión de los judíos fue tremendo. ¿Por qué? Porque esto primeramente desbancó el reino de Castilla y de Aragón de su riqueza. ¿Por qué? Porque los judíos eran realmente personas preparadas, capacitadas, artesanos, comerciantes, y esto dejó al reino de Castilla y Aragón con un déficit financiero tremendo. Y algunos dicen que incluso el declive de España en el siglo XVII como una potencia europea en este sentido, pues se debió en su momento a la expulsión de los judíos un tiempo de antelación. Por tanto, aquí vemos diferentes teorías, unos a favor, otros en contra, porque de hecho ya hemos comentado en el vídeo anterior de que se pensaba en aquella época, en la época medieval, de que si un rey o un reino, la religión oficial que estaba unida al Estado era, por ejemplo, el cristianismo, el catolicismo en este caso, pues se esperaba que los súbditos fueran de la misma religión. Una persona que profesase otra religión simplemente estaba tolerada en el territorio y debía de pagar impuestos para la corona. Y aquello, por supuesto, representaba un beneficio para los reyes, porque si tengo súbditos en mi reino que me pagan impuestos, pues eso enriquecería o enriquece las arcas del tesoro real. Pero también es una amenaza, porque el problema de los conversos va muchísimo tiempo antes, va muchísimo del tiempo de los visigodos con los diferentes reyes y en su momento conversiones forzadas, luego la llegada de los árabes, de los musulmanes, que también hubo sus problemas. Realmente fue una época muy turbulenta. Por tanto, se esperaba de que una persona que se considera un ciudadano de un país tenía que tener la religión de los reyes. Si el rey era católico, yo para ser ciudadano tengo que ser cristiano católico. Si no lo era, pues no soy ciudadano del país, simplemente soy uno que le han dejado estar por cierto tiempo, pero el día en que no le convenga a los reyes, te pueden despedir sin ningún problema. Y ese es el problema también que se presentaba en aquella época, porque los judíos mantenían su identidad como judíos y hemos mencionado de que tenían ciertas libertades de autogobernación, etcétera, pero esto con el tiempo fue deteriorándose y fue cambiando radicalmente hasta que ya pues, la expulsión fue realmente algo esperado. No fue algo que vino de sorpresa, de que no. Es algo que ya vino, como dice el dicho, fue calentándose hasta que llegó un punto en que ya no hubo otra alternativa que realmente echarle a los judíos. Porque de hecho los reyes católicos intentaron de diferentes maneras de que esto no ocurriese y esto ocurrió lamentablemente a través de diferentes, ya hemos mencionado, las diferentes conversiones forzadas, etcétera, buscando una integración, una asimilación y al ver que aunque es cierto, porque aquí hay debates entre los académicos y dicen, bueno, ¿cuántos judíos se convirtieron? ¿Cuántos se marcharon? Las cifras no son exactas, los académicos no se ponen de acuerdo, algunos afirman hasta 200.000, algunos dicen 500.000, algunos más, algunos menos. El hecho es que se piensa, ¿no? Dicen, bueno, la mayoría de los judíos se fueron, o solo una minoría quedó. Bueno, a ver, dicen los académicos también, hay una opinión que afirma que de hecho la mitad de la comunidad judía ya estaba convertida al cristianismo, porque hay que mencionar que principalmente después de las matanzas de 1391, la comunidad se asustó todavía más. O sea que si antes había conversos, luego de estas matanzas por todo el país, porque fue algo nacional que se extendió, y realmente ello causó muchísimo miedo a la comunidad y por diferentes razones que fuesen ya había un gran número significativo de judíos que se habían convertido en este caso al cristianismo. También aquí hay que mencionar que luego, por supuesto,
los que se marchan, dicen las crónicas de que muchos se marcharon en su momento y se van al reino de Navarra y algunos se van a Portugal para simplemente 5 años más tarde regresar de nuevo a España convertidos como cristianos. O sea que aquellos que piensan que en el año 1492 se marcharon los judíos y continuaron siendo judíos, bueno, no fue tan así, porque de hecho se marcharon. ¿A dónde van a ir? Miles de gente con niños, mujeres, ancianos, etcétera. ¿Dónde van a ir en aquella época? No es como hoy que alguien toma un transporte y se va a otro país o va aquí o allá. Y ni aún así es tan fácil, porque para entrar a otro sitio hace falta permiso, etcétera. Y en aquella época medieval, con tanta dificultad, miles de gente caminando a pie, con carruajes y pertenencias y cosas, no es tan sencillo. Eso no es un viaje que todo el mundo resiste tampoco. Por tanto, aquí también se comprende el motivo, el por qué algunas personas en su momento deciden convertirse. Y yo critico fuertemente a todos aquellos judíos y no judíos, quien sea, que de forma quizás muy dura, ¿no? Critican y dicen, bueno, los judíos que se convirtieron porque amor al dinero y amor a las pertenencias y renunciaron al judaísmo, la. Una persona para mí que habla así no tiene ningún conocimiento ni fundamento en lo que está diciendo. También quizás entiendo que puede ser un judío un poco que molesto, ¿no? Porque, no sé, porque otro judío como que traicionó, entre comillas, ¿no? Su fe a sus hermanos, etcétera. Pero eso es, para mí, es erróneo, porque hay que comprender la situación de cada individuo. No se puede juzgar a todos los judíos por igual, hay que comprender a cada familia individualmente, lo que pasaría por sus mentes, el contexto, porque esto ya mencioné que no es nuevo. A judíos se habían expulsado de diferentes ciudades aún antes de esta gran expulsión de 1492 y andaban deambulando por diferentes ciudades y se les echaba y regresaban a diferentes sitios. Por lo tanto, no era algo nuevo. La comunidad judía está acostumbrada a que le echen de un sitio a otro por miles de años en diferentes países donde quiera que estén. Y algunos siempre se han quedado, algunos se han convertido, algunos regresan luego. Es la historia, porque al final todo el mundo es ser humano. Y en este sentido, hay que comprender también cada caso individual. Por tanto, echar a todo el mundo bajo esa definición y juzgar de manera drástica es realmente lamentable. Porque tenemos, de hecho, que muchas personas en su momento deciden convertirse. ¿Por qué? Porque pensaban que aquello era como tantas veces, bueno, de que luego se iba a calmar la cosa y iban todos a volver a la normalidad y podrían practicar su judaísmo abiertamente. Nadie pensaba que la Inquisición duraría por tantos, casi 400 años, 300, 400 años. Entonces, algunos en su momento eran ya pasados los 90 años. ¿A dónde iban a ir con esa edad? Pensaron, bueno, como dice el Rambam, aquel que bajo una amenaza como esta, pues está esforzado, pues que se convierte y salve su vida y luego encuentre la manera de marcharse de ese sitio. Aunque aquí los rabinos atacan y dicen, bueno, esto aplica solamente al caso del Islam, no al caso del cristianismo. Pero esto se debate por los académicos e historiadores. Hay diferentes motivos y diferentes razones. Algunas personas quizás es cierto que lo hicieron por motivos económicos, pero otros no. Otros en su momento no vieron otra salida. Y aquí está el caso que estoy citando de muchas personas que en su momento se convierten, se marchan de España y 5 años después no les queda de otra que regresar. Porque de hecho muchos de ellos se fueron a Portugal y en Portugal también fueron forzados a la conversión. Entonces, ¿qué remedio le quedaba a estas comunidades? Ninguno. Entonces, es realmente lamentable lo sucedido, pero no se puede juzgar de manera tan drástica a la comunidad y decir de que estaban todos asimilados o por dinero, por esto y por otro. No, eso realmente es errado. Y es desconocer el contexto de la comunidad española, de la comunidad de los judíos sefardíes en la península ibérica. Aquí podemos citar también un poco más en cuanto a lo que menciona la introducción a este libro, ¿no? Porque hay todo un... primeramente el profesor Joseph Pérez plantea de que para comprender realmente los orígenes de la expulsión hay que comprender por qué se decide expulsar a los judíos. Y esto para comprenderlo hay que saber la situación real de la comunidad judía antes de la expulsión. ¿eh? Y aquí hay algo muy, muy importante, porque se cita la opinión, ya esto lo mencioné en un vídeo anterior, de un académico muy importante, Américo Castro. Américo Castro fue el que vino popularizando esta idea de una convivencia, este concepto de convivencia donde tres culturas, judíos, musulmanes y cristianos vivían en armonía y se llevaban de maravilla, etcétera, etcétera, en los siglos XII y XIII, y que luego la cosa cambió un poco. Dígase, bajo los reinos islámicos o bajo los cristianos, como que aquello era la época del judaísmo de oro, el siglo de oro del judaísmo sefardí. Bueno, esta es una teoría que se ha desafiado en épocas recientes, porque a la gente le gusta soñar con esa idea de
de una convivencia o de un siglo de oro del judaísmo sefardí, es cierto que hubo un desarrollo y rabinos importantes, etcétera, pero de una convivencia es cuestionable, porque ya mencioné que de cada vez más en tiempos recientes los académicos cuestionan tal planteamiento de esa coexistencia, de armonía, donde de hecho, y cito textualmente las palabras aquí de un académico que dice literalmente, de que aquello no era ninguna convivencia, sino que aquello era un estado constante de tensión y de prejuicio, donde constantemente había problemas, constantemente había enfrentamientos, constantemente había guerra entre los diferentes grupos y prejuicios, porque de hecho algunos hablan de antisemitismo en la España, ¿no? Pero no se puede hablar de antisemitismo en España, sino que hay que hablar de antisemitismo en Europa. Y de hecho, el profesor Josep Pérez es uno de los que defienden y dicen que, de hecho, España fue el último país en realmente expulsar a los judíos y lo hizo de la mejor manera, porque otras potencias europeas como Francia, de manera vil, planearon con antelación todo de cómo echarían a los judíos. Con tiempo de antelación, el rey declaró que quería expulsar a los judíos de sus tierras y con astucia mandó a todos sus magistrados, etcétera, a que organizasen todo, contasen a los judíos, contasen sus propiedades, contasen dónde tenían todo, que preparasen los sitios donde se iban a poner a todos los judíos para luego cargarlos en masa y echarles, y dónde rodearles, quitarles las posesiones, todo. Con premeditación Francia planeó todo, y no hubo oportunidad ninguna hasta la que lo echaron por la frontera. ¿Qué pasó con España? Que fue realmente, ya mencioné, el último país en tomar una decisión como esta, pero de hecho fue muchísimo mejor porque España, el rey, alrededor de enero 1492, le dio tiempo a los judíos hasta abril y luego esta fecha se extendió hasta agosto para que se marchasen. Pero no solamente eso, le dio tiempo para que vendiesen sus propiedades y es cierto que no todos los términos fueron justos, es cierto eso, pero por lo menos le dio oportunidad para que vendiesen propiedades y se pudiesen marchar, esa es una. Segundo, les dio la oportunidad de que aquellos que querían convertirse se convirtieran, esto que no estaba permitido en Francia. Y en su momento incluso hicieron todo lo posible porque se quedasen la gente, etcétera, etcétera. Yo estoy aquí planteando las dos partes, ¿no? No estoy justificando ni esto ni lo otro. Yo como investigador estoy presentando las dos caras. Y bueno, cada cual pues evalúa. Y otra vez menciono que esto es un tema muy, pero muy caliente y de mucho debate en las más altas esferas de los académicos, de los investigadores, porque algunos lo justifican y aclaro, no como algo que, por supuesto, eso es algo realmente antihumano, todo lo que pasó a la comunidad judía donde quiera, no solamente a la comunidad judía, porque más tarde se echó a los musulmanes igual, y muchísimas minorías, no sé, los gitanos y muchísimos grupos que también sufrieron bajo la Inquisición, etcétera. Pero lo que los académicos están justificando y diciendo es que desde un punto de vista lógico era algo que se esperaba. Porque si estamos buscando que un país está en esta época de reconquista, luego que finalmente acaba de derrocar el reino de Granada con el último rey árabe, islámico de allí, y está creando un país, una unidad nacional, bajo una sola economía, bajo un solo país, bajo una sola lengua, bajo una sola religión, es lógico que no cabe más nadie que tenga otro ideal diferente. Es lógico que no cabe más nadie que rehúsa amoldarse a la sociedad o a las leyes que está estableciendo el lugar. Y la comunidad judía, como es lógico, no quería convertirse, ni quería abandonar sus principios, ni su fe, etcétera. Por tanto, si no te amoldas a las leyes, etcétera, etcétera, pues no quedaba otra cabida. Y hemos mencionado de que el peligro que temían los reyes católicos, ¿verdad? Era de que aquellos judíos que en su momento ya se habían convertido por voluntad o por fuerza o por miedo, eran considerados cristianos. No se les consideraba judíos por el Estado. Por supuesto, para el judío, un judío que se convierte a otra religión o a lo que sea, siempre es judío. Y entonces, estos judíos que se habían convertido tenían familiares que todavía seguían siendo judíos y se relacionaban unos con otros. Llegaban las fiestas judías, llegaba la Pascua, llegaba Pesaj, llegaba Rosh Hashanah y las diferentes fiestas. ¿Y qué le decía el judío a su primo? Bueno, ven para que nos acompañen en la fiesta, porque para ese judío, el primo que se había hecho cristiano todavía era judío. Y de hecho, esto continuaba, esta práctica en secreto del judaísmo. Y todo aquello fue creando problemas, por supuesto, con el Estado, con el gobierno. Y de hecho fue por ellos que decidieron de que los judíos eran una amenaza para los cristianos, que en este caso otra vez eran judíos simplemente convertidos. Ahora, lo interesante de todo esto es
un hecho importante que acontece y es el 27 de abril del año 1476. Aquí hay un punto de viraje muy importante, dice el profesor Joseph Pérez, porque luego la actitud de los reinos de Aragón y de Castilla van a cambiar drásticamente contra la comunidad judía. Aquí es significativo que ellos afirman de que a partir de ahí las cosas van cambiando, porque en un momento los reyes necesitaron a los judíos porque eran expertos, comerciantes, banqueros, personas preparadas, etcétera, y aportaban a la economía de España. Luego como que ya no eran necesarios, y cuando alguien ya no es imprescindible, pues se le echa. Si no me hace falta, no te necesito. Y eso es lo que ocurría, porque hay debate entre los académicos y dicen, bueno, los judíos eran más preparados que los cristianos. Y cuando echaron a los judíos, los cristianos que había allí, la población, pues como que no estaban tan capacitados y esto causó el declive luego del Imperio Español. Bueno, a ver, dicen los académicos que es cierto que en su momento la comunidad judía siempre estuvo más preparada que cualquier otra, en este caso el grupo de los cristianos, por ejemplo. Pero para este momento de 1492, las cosas habían cambiado. Entonces no eran tan así porque hay nueva evidencia que está saliendo y dice que ya para estas fechas los reyes no prescindían de los judíos porque al parecer estos nuevos cristianos tenían ya capacitación. Pero lo interesante de esto es que estos cristianos que tenían capacitación y en cuyo control estaban ahora los negocios y los comercios, no eran más que los mismos judíos que se habían convertido y que eran ahora cristianos, o sea, los conversos. O sea, antes los judíos abiertamente, judíos reconocidos, tenían posiciones importantes en las cortes, etc. Pero para esta fecha, en 1492, estas posiciones estaban ya ocupadas por conversos, que técnicamente eran cristianos. Por tanto, si ahora este judío se convirtió, es cristiano, no me hace falta el otro judío, por tanto prescindo de él. Y esto es, otra vez, debatible. Yo menciono solamente la opinión de los diferentes académicos e historiadores. Ahora, hubo un hecho muy importante que va a acontecer y es lo que se llama, el texto dice que ocurrió lo que llaman las cortes, el encuentro, la reunión en las Cortes de Madrigal. Esto ocurrió el 27 de abril del año 1476, donde hubo una reunión de las Cortes y se presentan la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que para ese momento todavía no era rey, más tarde llega a ser rey, pero se reúnen allí y le presentan ante el Parlamento buscando desesperadamente ayuda. ¿Por qué? Porque el rey de Portugal quería poner en el trono, hay que mencionar que Isabel se había convertido en reina luego de la muerte de Enrique IV, su hermano, pero el rey de Portugal estaba invadiendo Castilla para poner en el trono a Juana, la hija menor de Enrique IV. Y esto no le gustaba a Isabel, por supuesto, porque él quedaría en el trono. ¿Qué acontece? Que Isabel se presenta allí en las Cortes de Madrigal ante el Parlamento y pidiendo ayuda especialmente económica para luchar contra el rey de Portugal. ¿Y qué acontece? Que vale, las Cortes deciden darle la ayuda que necesitaba, pero hay una serie de puntos importantes que requieren de los reyes. Y los reyes aceptan todos estos puntos sin rechistar. De esos puntos, al parecer, si no me equivoco, el libro menciona de que había alrededor, no sé si 4 o 5 puntos importantes. Había 44 peticiones que hacían las Cortes de Madrigal y de hecho presentaban, habían de ellas, ya mencioné 4 o 5, que pedían puntos importantes y entre ellos se limitaba el poder que le otorgaban la corona a los judíos, se limitaba la libertad de comercio y de contrato, etcétera, que tenían los judíos con los cristianos, por ejemplo, y que si esto desfavorecía a los cristianos, pues no se podía permitir tal cosa y había que en este caso como que perjudicar a los judíos, como se había que falsificar el documento, dice el texto. También se limitaba también, en este caso, a los musulmanes, su libertad de autogobernación y de hecho se les quitó la libertad a las comunidades judías, las aljamas, de tomar decisiones importantes, por ejemplo, de pena capital contra otro judío. Simplemente los rabinos tenían libertad o podían juzgar en casos menores. Y así hubiera una serie de puntos importantes que limitó drásticamente las libertades de la comunidad judía. Y poco a poco, con el paso de los años, las cosas fueron peor y peor y peor y peor, hasta, ya mencioné, por esta fecha se introdujo la Inquisición, que otra vez no fue introducida para perseguir a los judíos. La Inquisición ya venía desde antes, porque de hecho desde Francia ya venía con la Inquisición para perseguir a los cátaros y otros herejes, pero es cierto de que en su momento se introduce en España y es cierto de que luego
la Inquisición vino a ser símbolo y otra vez de persecución contra los judíos, porque de hecho se utilizó como un instrumento para esto, aunque los orígenes como tal de la Inquisición no fueron tales, pero luego sí se utilizó con tales fines en la España. Y luego pues se va a introducir en Portugal porque el rey de Portugal se va a casar con la hija de los reyes católicos. Y la condición fue de que si el rey de Portugal se quería casar con la hija de Fernando, Isabel la Católica, tenía que introducir la Inquisición y echar a los judíos. Y aquí fue otra gran tragedia, esto lo comenté en otro vídeo, porque el rey de Portugal no quiso tampoco echar a los judíos y lo que hizo fue conversiones forzadas. O sea que fue toda una tragedia tremenda, porque los que se van de la España se van a Navarra, se van a Portugal y allí lamentablemente tienen que convertir otra vez. Se van al norte de África, fue terrible aquello. Y los ricos, claro, hubieron judíos muy ricos y hacendados, etcétera, que de alguna manera se llevaron alguna parte de su posesión o su capital y se marchan al norte de África. Algunos se van a Italia, algunos se van al Imperio Otomano, pero sin mencionar las tantas desgracias que van a ocurrirles, que de todo ello podemos hablar en detalles. Y de hecho, hubieron problemas también con las comunidades judías que llegan, porque llegan miles de gente refugiados y la cosa no fue tan sencilla. Es un asunto complicado. Bueno, y pues aquí todo esto es un clima de tensión, un clima tremendo, porque de hecho el profesor Pérez enfatiza otra vez la importancia de expansión económica y política, y cuando ya mencioné no se prescinde de los judíos, simplemente se les echa. Cuando un hecho interesante de que muestra cómo la actitud de los reyes católicos cambió drásticamente fue, por ejemplo, cuando los reyes católicos reconquistan Málaga en el año 1488, 1487 de los musulmanes. En la antigüedad, cuando se reconquistaba el territorio, pues los musulmanes y los judíos pues eran incluidos dentro de los territorios cristianos como súbditos y que pagasen impuestos. Pero lo interesante de esto es, para que veamos cómo cambió la actitud poco a poco de los reyes católicos, es que cuando se reconquista Málaga del poder de los islámicos, los reyes cristianos, en vez de asimilar a las comunidades judías y musulmanas, lo que hacen es esclavizarlos. Tenemos récords de que esclavizaron a más de 6.000 judíos, esclavos literalmente, y a musulmanes igual. Entonces vemos aquí una actitud cambiante totalmente a lo que era el precedente anterior. Y bueno, pues vemos que realmente hubo un cambio radical y total en la actitud de los reyes en cuanto a las diferentes comunidades y diferentes minorías. Y algo muy interesante que platica el profesor Pérez, es que para comprender también los aportes de la comunidad judía en España, en la península ibérica, hay que mencionar, bueno, cuál realmente fue el aporte de los judíos y cuán de ese aporte podemos decir que realmente originalmente judío. Podemos hablar realmente de una cultura judía en la península ibérica, porque lo que el profesor Pérez está enfatizando es que los judíos, donde quiera que estuviesen, fuera bajo el control de los islámicos o de los cristianos, adoptaron la cultura y la lengua de las personas del lugar donde vivían. Si en su momento estaban viviendo bajo los islámicos, adoptaron la cultura islámica y la lengua árabe. Cuando estaban viviendo bajo los católicos o los cristianos, adoptaron la cultura y el lenguaje. Entonces, aquí es interesante, ¿podemos hablar realmente de una cultura judía? ¿O aquí habría que hacer un poco más de investigación y profundidad? ¿O es una mezcla? Es interesante mencionar estos puntos porque son aspectos importantes que el profesor Pérez resalta en este documento. Y otra vez, él cuestiona grandemente esta hipótesis, otra vez ya dije, de convivencia y de armonía, todo un mito, porque de hecho se le llama así un mito, ese mito de la edad de oro, de cultura, y de que con la expulsión se acabó con ese siglo de oro. El profesor Pérez y otros tantos académicos dicen, bueno, a ver, ese mito no se lo cree nadie ya. Es lo que acabó allí, no fue ningún siglo de oro, lo que acabó simplemente fue un estado de tolerancia y de prejuicios y de problemas. Y estamos aquí hablando de académicos de talla internacional, ¿eh? Estoy hablando aquí de cualquier profesor de historia, sino de que en tiempos recientes constantemente se está cuestionando este debate y se le llama así un mito esa época de cultura, etcétera. Porque nada más hay que examinar la fuente y los diferentes enfrentamientos. No digo que claro, floreció la comunidad y hubieron personas importantes, pero esto se puede justificar con cualquier comunidad. Por ejemplo, tenemos un récord, por ejemplo, en el Tanaj, en la Biblia. Habla de la comunidad judía que estaba en Egipto y dice que el faraón oprimió a los judíos y ahí les esclavizó y la vida se las hizo amarga y difícil. ¿Y qué dice el texto? Que a pesar de eso se seguía multiplicando, que a pesar de eso la comunidad seguía floreciendo.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando a un grupo se le oprime, crece, porque cuando a alguien se le prohíbe algo, como que más continúa en ello, ¿no? Y esto se puede ilustrar con el crecimiento de cualquier religión. En su momento, cuando el Islam surge, el Islam también fue perseguido y oprimido hasta que en un momento hubo una expansión y una explosión. Cuando el cristianismo surge también, hubo oposición en un comienzo hasta, y por el Imperio Romano, etcétera. ¿Y qué pasó luego? Una explosión también de eso, un florecimiento. Y la comunidad judía igual, o en Egipto, o donde quiera, o en la época de Persia, cuando Hamán al-Rashid intentó eliminar a la comunidad judía, hubo una expansión y un florecimiento. Entonces, ¿podemos decir que es porque los trataban bien? No, simplemente porque son cosas que ocurren, ¿no? De que cuando a alguien se le prohíbe algo, es como que más continúa aferrado a tal principio, a tal ideal. Y bueno, aquí solamente son una serie de reflexiones y puntos importantes y diferentes interpretaciones de los diferentes académicos que hay que tenerlas todas en cuenta para comprender realmente los orígenes y motivos de la expulsión y de toda la historia. Porque de hecho el profesor Pérez nos lleva a un análisis e investigación de cómo era realmente la vida de la comunidad judía, los oficios, a qué se dedicaban, la educación, la vida cotidiana de las comunidades judías y comprender realmente cuál era su posición y su papel y la importancia dentro de la península ibérica y los diferentes motivos y razones que van a llevar a esta expulsión, una época desastrosa porque de hecho diferentes historiadores y académicos judíos, pues cuando se escribe de esto está marcado como una época triste, ¿no? La expulsión de los judíos, la Inquisición, esto ha pasado a la historia como algo terrible, tremendo. Pero bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar estos factores y pues no lanzar ideas sueltas, sin una base, sin una comprensión. Y entre más continúan las investigaciones, aparecen nuevos documentos, información de diferentes comunidades, van cambiándose las ideas, van cambiando y apareciendo nuevas teorías. Hay una mejor comprensión y entendimiento de todo este proceso. Que otra vez no es justificar porque es una tragedia realmente. De hecho, el libro se llama así, la historia de una tragedia, la expulsión de los judíos de España. Pero hay que comprender el origen de esa tragedia. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. En una próxima transmisión vamos a continuar con más de esta nueva serie que estamos comenzando. Todos ustedes que tienen muchas preguntas, dejen los comentarios. Estaba pensando, no sé qué piensan ustedes, pero a medida que hacemos estos vídeos, pueden dejar comentarios y en un próximo vídeo puedo hacer una transmisión respondiendo a esos comentarios, ¿no? Una especie de interacción entre ustedes y yo, de a la vez que presento la información, ustedes hacen preguntas y el próximo vídeo sería respondiendo esas preguntas sobre el tema que hemos analizado. Y así, una pequeña charla y luego una sesión de preguntas en otro vídeo. Y es una oportunidad de responderle a todos ustedes que tienen inquietudes o comentarios. Y me parece una idea muy interesante. Dejen sus comentarios y díganme a ver qué les parece y si es algo factible. Otra vez gracias a todos, un saludo a todos los que están viendo esta transmisión tan temprano en la mañana. Estamos viendo de que, pues ya que me estoy acostumbrando, ¿no? Estoy haciendo estas transmisiones tempranito cada día, desde aquí, desde la universidad, pues mañana, un sitio realmente aquí con calma, ¿no? Y que podemos hacer estos pequeños vídeos de análisis, de investigación y de estudio constante sobre el judaísmo sefardí. Un saludo a todos, bendiciones y hasta una próxima transmisión. Saludos a todos.